La semana anterior, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a ver, me voy a retrotraer 2 semanas atrás. Hace 2 semanas, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana tomó una resolución para integrar una comisión que debía revisar el proceso de selección de la Corte Constitucional. Los propios consejeros, y cito 2 que han estado en esta mesa de trabajo, Walter Gómez y Victoria de Sintonio, aseguraron que esa comisión no era para echar abajo la designación de los integrantes de la Corte Constitucional, sino para revisar la parte administrativa sin que eso implique que se iba a dejar sin efecto la designación de los 9 jueces principales y del banco de elegibles o de suplentes de la Corte Constitucional. Esto motivó evidentemente que se activen las alarmas en la Asamblea Nacional y se generaron pedidos de juicio político que ya los hemos comentado la semana anterior. Esto pasó la semana anterior, hasta que el jueves se vuelve a reunir el Consejo de Participación Ciudadana y toma una decisión. Y es esta decisión la que llama la atención, porque de lo que conocemos, no se planteó la reconsideración de la sesión anterior, de la decisión adoptada en la sesión anterior, sino que hubo una resolución con tertulia, amigos, amigas, que me llamó poderosamente la atención, que hay que eliminar del acta de la sesión anterior la integración de la comisión. O sea, una cosa que en la práctica jurídica o la práctica legislativa es medio rara. Por eso le hemos invitado a André Benavides, que conoce mejor que nosotros estas materias. Él es analista y consultor político y además es especialista en legislación. Hola, doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido. Buenos días, un gusto, Fabricio, Alexis, estar en su programa. Un cordial saludo también a sus radioescuchas. Gracias, doctor, por la gentileza. A ver, cito esto. Decidimos eliminar del acta de la sesión anterior la decisión adoptada para integrar la comisión. ¿Eso se puede hacer? ¿Eso existe? De ninguna manera. La semana pasada llama profundamente la atención la última actuación que tuvo el Consejo de Participación Ciudadana, justamente eliminando del acta en la cual se estructuró esta comisión para revisar el proceso de selección y designación de la Corte Constitucional. Uno revisa la ley del Consejo de Participación Ciudadana y también su reglamento de funcionamiento, y el procedimiento que ellos debían haber adoptado es la reconsideración de ese punto que ya fue aprobado. O sea, no estoy loco cuando digo eso. De ninguna manera. Alguien tenía que haber dicho, quiero plantear la reconsideración de ese tema, volverlo a debatir y tomar otra decisión. Exactamente. Así Entonces, lo que funciona. debía haber pasado es que en la misma sesión, tomando en cuenta que capaz no fue como tal ya cancelada, ya fue agotado los puntos del día que tenían en esa sesión, o como dice el reglamento de funcionamiento, en la siguiente sesión. En el caso que ya no hubiera sido posible en la misma sesión o en la siguiente, lo que debía proceder es que alguien mocione en una nueva sesión para dejar sin efecto esa decisión que habían tomado para conformar la comisión de revisar el proceso de selección y designación de jueces de la Corte Constitucional. Ahora, más allá de eso que vendría a ser la forma del procedimiento, doctor Benavides, el fondo es, retiraron finalmente, la intención estuvo, pero no se concretó la ejecución del hecho. Entonces, siendo así, ¿hay o no hay causales para procesarlos políticamente en la Asamblea? Ahora bien, hay que tomar en cuenta dos elementos. El primero es que esta decisión de retirar esta moción para conformar esta comisión de selección, para revisar el proceso de selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional, responde a la decisión que tuvieron los jueces con las medidas cautelares. Porque finalmente son los jueces, a través de las medidas cautelares, que dijeron, ¿sabe qué? Consejo de Participación Ciudadana, aquí eventualmente va a haber una violación a derechos constitucionales y usted tiene que suspender cualquier iniciativa que determine la revisión de este proceso. Entonces, no es que necesariamente fue una autoiniciativa del Consejo de Participación Ciudadana, sino que responde a los pedidos que han hecho 2 jueces constitucionales respecto de las medidas cautelares que fueron presentadas. O sea, lo que uno entendería entonces es que la resolución de la semana anterior era un acatamiento de una disposición judicial derivada de las medidas cautelares. Exactamente. No creo que... No es que se echan para atrás. No, de ninguna manera, más que todo tomando en cuenta cómo han sido las actuaciones del Consejo, que ellos desde un inicio han indicado que van a revisar todas las actuaciones que ha tenido el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Ahora, el tema es que eso a alguna gente le preocupa porque se puede echar abajo la designación de autoridades. Pero en cambio, ¿qué hacemos si hoy por hoy el Consejo de Participación está recibiendo denuncias en contra de funcionarios que pertenecieron al transitorio?
¿qué hacemos? Entonces archivamos las denuncias y no investigamos nada. No necesariamente. A ver, aquí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Existe un dictamen de la Corte Constitucional que fue expedido el 7 de mayo del presente año, en el cual básicamente nos indica cuál es el alcance de la consulta popular de 2018 y también el alcance de las facultades ordinarias y extraordinarias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. El dictamen es muy claro, para mí me queda bastante claro porque en el literal A de esta decisión indica, bueno, facultades extraordinarias, ¿cuáles son? Justamente el proceso de evaluación y cese anticipado de funciones de quienes son evaluados y adicionalmente la elección y designación de las personas reemplazantes. En este caso, las que ya actualmente están en funciones. Eso no significa que temas, por ejemplo, dentro de las competencias ordinarias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana se encuentra el tema de recibir denuncias para ejercer un control ciudadano, por así decirlo, de presuntos actos de corrupción. Entonces, si han encontrado actos de corrupción, qué sé yo, en temas administrativos, como la contratación, qué sé yo, de la papelería del Consejo de Participación Ciudadana, evidentemente que ellos tienen la competencia y la facultad para presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Lo que sí no pueden es revisar los temas que son inherentes a este régimen excepcional de transición, justamente con motivo de la consulta popular del 2018. Entonces, llama profundamente la atención que ahora el Consejo de Participación Ciudadana quiera revisar el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional, tomando en cuenta lo siguiente, que el propio dictamen dice, es una facultad extraordinaria, por lo tanto usted no podría ejercer esa designación. Ni siquiera la parte administrativa, como han dicho los consejeros. Los consejeros han insistido. Nosotros sabemos que no tenemos facultad de echar abajo la designación de la Corte Constitucional, porque ese era el tema que inicialmente iban a hacer. Sabemos que no se puede hacer, pero queremos revisar cómo se llevó adelante el proceso, la parte administrativa, si el concurso cumplió con todas las fases, con todos los parámetros de participación ciudadana, yo le sumaría algo más, que además quisiera que nos responda el doctor Benavides, y es, yéndonos quizás más atrás en el tiempo, ¿no? Hay el dictamen de la Corte Constitucional que fue designada, elegida por el transitorio, que obviamente le reconoce esas facultades extraordinarias al Consejo liderado por Trujillo. Pero ¿en qué parte del anexo 3 de la consulta decía que el Consejo liderado por Trujillo podía destituir y designar nuevos jueces constitucionales? De acuerdo, estoy de acuerdo contigo, Alexis. De hecho, esa fue una de las objeciones que al menos yo tuve respecto de la denominada vacancia de la justicia constitucional. Nosotros tuvimos la misma postura. Porque, sin ser abogados. Porque dentro de las competencias ordinarias del Consejo de Participación Ciudadana no se encuentra la de designación de los jueces de la Corte Constitucional. Entonces, claro, así como criticamos al Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que personalmente no creo que tenía la competencia para evaluar a la Corte Constitucional, actualmente también debemos de hacer una objeción a la postura que ha tomado el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Nos guste o no, ya existe un dictamen de la Corte Constitucional que a mí me parece que es claro, y en ese contexto no habría cómo revisar al menos este tema de la designación de jueces de la Corte Constitucional. Es que ahí vamos a un terreno bastante complejo, es como medio pantanoso ese terreno, doctor Benavides, porque la Corte Constitucional está blindando las actuaciones de un consejo que decidió, por fuera de lo que decía el anexo 3, nombrarlos. Entonces, claro, es hasta como una forma de autoblindarse ellos también, pues no solo al transitorio, sino a la propia designación de los jueces constitucionales, que no estaba dentro de los planes como planteaba la consulta del 4 de febrero. De hecho, hay algo que hay que desmitificar, que sería el decir que que las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana están blindados. Eso es falso. Lo único que dispone el dictamen de la Corte Constitucional es que el Consejo de Participación Ciudadana no podrá ejercer la función de autotutela, es decir, revisar las actuaciones administrativas que fueron eventualmente expedidas a través de un acto administrativo, dejarlo insubsistente y por lo tanto volver al estado de las cosas anterior, que en este caso podría ser, por ejemplo, dejar sin efecto el concurso, bueno, en este caso el proceso de selección y designación de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Por qué digo que no está blindado las actuaciones del Consejo de Participación transitorio?
Uno, porque tenemos varias vías, al menos yo he considerado 3 vías, en las cuales se pueden dejar sin efecto estas actuaciones si es que ha habido una violación flagrante a la Constitución y a la ley. El uno puede ser a través de la vía contencioso administrativa, es decir, a través de un juez que puede dejar sin efecto, por ejemplo, alguna designación, si es el caso que ha habido algún tipo de inconveniente, error, vicio en el proceso de selección, qué sé yo, del nuevo fiscal general del Estado, del superintendente, etcétera. La otra vía es la vía constitucional, puede ser a través de una acción de protección. Supongamos que el caso de que una de las autoridades evaluadas no se le garantizó el derecho al debido proceso, a la defensa, se le perjudicó en esa evaluación y por lo tanto quedaría sin efecto ese cese anticipado. Y la tercera vía, que sería agotando las instancias nacionales, es que se puede recurrir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esa es una vía más larga, en cambio. Exactamente. Primero hay que ir a la comisión para que la comisión emita una medida cautelar y de allí la comisión remite a la corte. O sea, es una cosa muy... Pueden durar años esos procesos. Claro, entonces, primero hay varias vías y adicionalmente que tenemos que agotar las vías nacionales. Entonces, decir que están blindadas las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio no es tan cierto, porque también tenemos otras vías, como les había comentado, la contenciosa administrativa, la constitucional y también la del sistema interamericano. Lo único que dice el dictamen de la Corte Constitucional es que el Consejo de Participación definitivo no puede ejercer la autotutela, que evidentemente es una facultad que se tiene dentro del derecho administrativo. El asunto es que, en cambio, esas vías que plantea el doctor Benavides contra Tulio... En la práctica son, creo que yo, poco probables con el momento político actual. Sí, qué pena decirlo, ¿no? Sí, qué pena decirlo, pero es así. Es que vemos cómo, por ejemplo, la Asamblea... en promedio, ¿cuánto le toma al calificar un juicio político, doctor? Depende mucho de la voluntad política, ¿verdad? De acuerdo. O sea, hay casos en los que han durado meses, como el de la ex canciller, 10, otros más largos, como el planteado por Lira Vidalba al Consejo de la Judicatura, que todavía no. Ni fu ni fa. Y en cambio el de Tuárez, que al presidente Litardo y le tomó 48 horas. Entonces, cuando hay la voluntad y cuando hay la necesidad y la urgencia, se lo hace así, ¿no? No hay, digamos, no hay plazos establecidos, todo depende de... Entonces, esos procesos también, por la vía que sea en la justicia, van a tener influencia de lo político. Claro, y acá me envían otro mensaje, justamente por el momento político. ¿Cómo se solicita el contencioso a la Corte actual? Elegidos por el transitorio, dice. Claro. Si hay, digamos, unas complejidades, ¿no? Claro. Porque, y lo citamos en el comentario, en el mundo ideal, la independencia, la separación de poderes debería funcionar. Pero en la práctica eso no ocurre. En el Ecuador de hoy no ocurre, en el Ecuador de ayer no ocurrió, en el Ecuador de anteayer tampoco, y seguramente, qué pena decirlo, pero yo no veo un escenario para que en el Ecuador de mañana sí pueda ocurrir. André. De acuerdo, o sea, actualmente vivimos como yo he dicho, es un flashback de los 90, de inicios de los 2000, tenemos una crisis institucional, es evidente. ¿Usted es de los que cree que sí hay una crisis institucional en este momento? Por supuesto, porque de hecho, ni bien llegó el nuevo Consejo de Participación Ciudadana, ya quiso dar una patada al tablero y otra vez volver a revisar, reconfigurar las designaciones que se hicieron a las principales autoridades de control. Y claro, no necesariamente responden a un sentir de país, sino que eventualmente, presumo, pueden haber intereses personales, económicos, políticos. Y lo que sí llama profundamente la atención, Fabricio y Alexis, es que ¿por qué primero revisar la designación de los jueces de la Corte Constitucional? Y no empezar por otra. ¿Por qué la joya de la corona? ¿Por qué no comenzamos por la designación del Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, que tiene varios vicios de ese procedimiento? Estaba escuchando mientras conducía hasta acá, que por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional Electoral, ustedes manifestaban que, claro, ellos representan a partidos políticos. Así fue. Lo cual es una evidente transgresión de lo que dispone la Constitución. Pero como lo hizo Trujillo, entonces no hay como fue. revisar, Claro. porque Trujillo es intocable. Claro, entonces, claro, ahí lo que correspondería es ir a la vía contenciosa administrativa, por que nos guste o no nos guste, pero esa sería la vía, y que un juez deje sin efecto ese procedimiento. Lo loable sería que, bueno, si tuviéramos una democracia sólida, un sistema de instituciones fuerte, es que los jueces con independencia puedan analizar este tipo de petitorios, de demandas. ¿Podrían hacerlo de oficio o no? No pueden hacerlo de oficio. Tiene que haber una denuncia. Tiene que haber una demanda para que ellos finalmente resuelvan en función de lo que dispone la Constitución y la ley. Eso sería en el deber ser.
Pero bueno, lamentablemente vemos que todo depende de la voluntad política, y no solo de este momento, sino que, como ya les había comentado, esto ya es parte de la crisis institucional que vimos desde los 90, inicios del 2000, y finalmente hoy estamos repitiendo Hay lo otra mismo. cosa adicional. Yo le manifestaba al doctor Benavides contra Tulio el tema de que el Consejo Transitorio se atribuyó una competencia que aparentemente no la tenía y que no la tuvo, que era la de designar, primero destituir y después designar a los jueces constitucionales. Pero había una que sí debía revisar, estudiar, evaluar, etcétera, y era el Contralor. Y Pablo Celi es de los intocables. Y es más, lo prorrogaron en funciones y él sigue en funciones, y el actual consejo, que ha pretendido también revisar el tema y nombrar un nuevo Contralor, no lo va a poder hacer, ¿no? Porque está con todas las organizaciones, incluidos los medios de comunicación, apuntando y acusando directamente a Tuárez y compañía. Claro. ¿Qué pasa con el Contralor? O sea, eso debía haber, yo creo que antes de revisar el tema de la designación de los jueces de la Corte Constitucional, por ejemplo, hubiese sido interesante que el Consejo de Participación Ciudadana convoque al concurso para Contralor General del Estado. ¿El actual o el anterior? No, el transitorio. El transitorio nos quedó debiendo. Sí, de acuerdo. Y el actual también. O sea, el transitorio debió hacerlo y no lo hizo. No lo hizo. El actual no lo hace todavía, y nosotros acá les hemos preguntado a los consejeros que han venido y no tenemos respuesta sobre ese tema. De hecho, la semana anterior Victoria de Sintonio nos dijo: todavía no hemos tomado una decisión. El tema es, ¿puede hacerlo el Consejo? ¿No está blindado también el tema del Contralor? No, de ninguna manera. Y yo creo que deberían convocarse a los concursos tanto de Contralor como Defensor Público, que es necesario que tenga el país. Ahora, también es necesario advertir que existen, tengo entendido, unas medidas cautelares que ha presentado el Defensor Público actual para que no se haga este concurso del Defensor Público. Entonces, claro, ahora no sabemos también en este contexto de que si los jueces tienen o no independencia, de qué manera van a actuar, porque eso significaría que, por ejemplo, el Contralor en funciones también presenta unas medidas cautelares y se deje sin efecto el concurso para designar el nuevo Contralor. Entonces, claro, eso llama profundamente la atención y, bueno, estamos dentro de un escenario en el cual no podemos, en este caso, ni siquiera el Consejo de Participación definitivo, ejercer sus funciones ordinarias. Qué complejo, qué complejo. André, gracias por el tiempo. De esto hay que seguir con conversando. A propósito de lo que dice André Benavides, mañana vendrá Carroza Verdesoto, asambleísta de Tungurahua, que fue quien presentó esta acción, a través de la cual, como que uno entendería, el Consejo de Participación Ciudadana actual aparentemente no podría tener margen de acción respecto del Defensor Público. Eso lo vamos a analizar mañana, pero claro, es parte del debate y de esta polémica sobre las decisiones que está queriendo adoptar o está adoptando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Gracias a nuestro invitado, el doctor André Benavides, consultor político, haciendo una valoración justamente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pausa en la primera hora.